y vamos. Buenas tardes a nuestros oyentes, a nuestras oyentas. Buenas tardes, Cami. Bueno, hoy queremos hablar de un tema súper especial para nosotras y es la sentencia del 24 de febrero de 2011, porque hemos profundizado en ella, hemos llegado a muchas comprensiones y también hemos reflexionado acerca de esta problemática que sigue pues aconteciendo un poco lamentablemente en nuestro país, y es si esta violencia de género contra las mujeres en nuestro país. Entonces ya daremos a inicio a algo más profundo. Cami, bienvenida. Dale, Saris, muchísimas gracias por esta introducción. Bueno, para empezar a hablar un poco de la sentencia, dividiremos todos en partes. La primera, que son los hechos, luego las consideraciones. Hablaremos un poco de por qué consideramos que esto es una violencia de género y haremos una relación con el marco normativo existente. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos de esta sentencia? El 22 de febrero del 2008, Dolores Castiblanco interpone una demanda a Ana Elvia González y sus hijos. En la demanda, Dolores solicita que se reconozca que existió una sociedad de hecho entre ella y Hernando Alvarado. ¿Qué ocurre aquí? Que ante la existencia de esta sociedad de hecho, se estaría demostrando que Hernando se casó, que Hernando sostuvo una relación extramarital con Dolores Castiblanco cuando él antes, y en caso que no lo sepan, se había casado con Ana Elvia y ninguno de los dos, ni Ana Elvia ni Hernando, se preocuparon por disolver la sociedad conyugal ni divorciarse. Entonces, Hernando, tiempo después conocería a Dolores, ambos empezarían a convivir juntos, se repartirían las responsabilidades del hogar, realizarían actividades económicas e incrementarían ambos su patrimonio en función pues de su familia y de todos sus hijos. Cuando Hernando fallece, Dolores decide interponer esta demanda para que se le reconozca su participación en ese incremento del patrimonio y pues ella pueda obtener ciertos beneficios a partir de la liquidación de esa sociedad de hecho. Cuando Dolores lleva a cabo esta demanda y se desarrolla el proceso, un primer juez reconoce que sí, eventualmente sí se existió esta sociedad de hecho y acepta todas las pretensiones de esa demanda. Pero Ana Elvia, quien era la anterior esposa de Hernando, decide interponer un recurso para que se reevalúe ese fallo inicial. ¿Qué dijo este segundo juez? Terminó diciendo que no, que esa sociedad de hecho no existía, pero usó unos tipos de argumentos bastante dudosos. Y esos argumentos consistían en que las actividades que desarrolló Dolores Castiblanco en el marco de esa relación, de ese concubinato, es el término que usan, son labores que corresponden a su rol como mujer ama de casa. Es decir, al parecer, las labores de ser ama de casa y otras labores económicas que ella desarrolló para incrementar ese patrimonio no eran reconocidas por el juez como iguales de la misma forma que las actividades que desarrolló Hernando. ¿Esto qué problema desentraña aquí? En las sociedades de hecho, uno de los requisitos para que se constituyan es que haya igualdad entre todos los socios para poder conseguir ese fin común. Dado que Dolores, para visión del juez, una visión bastante problemática, no desarrolló actividades que eran consideradas iguales porque eran labores domésticas y labores de corte agropecuario. Recordemos que esto es un contexto rural, pues no podía declararse esta sociedad de hecho. Y de esta forma, Dolores Castiblanco se da cuenta que pues esta decisión es bastante dudosa y decide interponer un tercer recurso de casación para que se pueda revisar nuevamente este fallo donde no se declaraba la sociedad de hecho. Entonces, no sé, Saris, tú que nos puedas comentar un poco de las consideraciones de este tercer juez. Claro, este tercer juez pues hace una consideración importante y es, como ya lo venías diciendo un poco, Cami, es hacer una reconstrucción o una construcción más bien de la teoría de la sociedad de hecho entre pues, los concubinos para representar el paso a esta igualdad económica de los miembros de la pareja, o sea, Dolores y Hernando. Em, También toma en consideración como el papel dominante que a veces ha jugado a lo largo de este proceso la moral,
en tanto hay algunas personas y el mismo juez que de pronto rechazan el concubinato, y pues esto tiene una repercusión grande porque se está desconociendo pues esos derechos y esas obligaciones que son efecto del concubinato. También se toma en consideración que se hace una recapitulación para como esta transformación que ha tenido la familia a lo largo de la evolución social, cultural y política, y esto abre paso a que existen otros tipos de relaciones. En este caso se sale de la normativa del matrimonio tradicional, pero pues por eso no es menos importante lo que Dolores y Hernando pues tuvieron, y se tiene que reconocer a partir de todo eso que vivieron. Entonces, pues a partir de eso, más enfocado en el caso de Dolores, se toma en consideración todas las actividades económicas, económicas que estuvieron presentes en el caso de ella, como las del hogar, las domésticas, las afectivas, que pues constituyen un valioso importante aporte susceptible de valoración según la Corte. Entonces, pues así como en resumen y para concluir, la decisión que se toma es que este juez sí reconoce y dice que se debe reconocer que sí hay una sociedad patrimonial de hecho, y esta sentencia casa, es decir, anula la sentencia anterior a esta. Y bueno, ese es un poco para cerrar un poco el contexto del caso. No sé, Cami, si queremos pasar al otro tema. Sí, por supuesto. Veamos que aquí hay bastantes temas de género muy importantes para empezar a problematizar, que son la noción de familia, porque estamos hablando en este caso de que Hernando y Dolores sostuvieron una relación extramatrimonial y cómo se concibe, digamos, estos tipos de relaciones bajo una noción de familia tradicional, que va muy de la mano con la noción de jurídica de familia. También hay una cuestión, digamos, económica y patrimonial muy relevante en este caso, porque hay otros hechos que se mencionan a lo largo de la sentencia que dan como muchas pistas en estas materias. Por ejemplo, que varios de los bienes estaban adjudicados solo bajo el nombre de Hernando Alvarado, que genera muchas preguntas en materia cultural y social. Y finalmente, estas nociones y el papel que juega el funcionario público y los jueces al momento de intervenir y al momento de generar este tipo de fallos, porque pareciera que partieran desde ciertos sesgos o desde ciertas miradas que más allá de un problema de objetividad o subjetividad, porque realmente no hay decisiones completamente objetivas, es la cuestión de qué noción de género es aquella sobre la que parte los jueces en general. Entonces, con esa introducción, Saris, ¿por qué no nos cuentas un poquito del marco normativo actual en materia de Colombia y por qué se considera que esto se trata de un caso de violencia de género? Súper. Pues así, un poco empezando, antes de abordar el marco normativo, queremos acercarnos y quisimos acercarnos a Dolores de una forma, pues, humana, entendiendo que el derecho también, pues, incluye lo humano, pero en este caso, pues, nos preguntamos si tuviéramos a Dolores acá, ella, ¿qué estaría sintiendo o qué pudo haber sentido al haber sido sometida a esta situación que sabemos de ver posiblemente que no iba a recibir participación en los bienes conjuntos adquiridos en la sociedad de hecho? Y, y bueno, como que nos acercamos de esta forma, y de esta forma también como que podemos hacernos una idea de lo que puede llegar a, pues como a pensarse en términos de violencia de género, ya que ella como mujer, pues, ¿qué sintió en ese caso? Y yéndonos al tema más normativo, pues uno de los artículos más importantes de la Constitución es el artículo 13 que pues toma esta postura de la equidad, ¿no? Como de la equidad como algo súper importante que realmente no es un chiste, sino es muy necesario, y entendiendo la equidad en este caso de Dolores como un camino necesario que ella misma está pues como demandando, ¿no? Y bueno, por supuesto, no dejar de lado, con esto también va un poquito relacionado la ley
1257-2008, una de las normas más importantes en Colombia para también la violencia basada en género, donde nuevamente podemos recordar cuál es esa definición de violencia en el artículo 2 más específicamente, que por violencia se entiende una violencia contra la mujer, se entiende cualquier caso, acción o omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial. Entonces, nuevamente, si nos acercamos a los sentiles de Dolores y pues a lo que se ve reflejado en su expresión y en su demanda, podemos ver que hay un daño económico, por lo que Cami, tú ya venías diciendo un poquito, que el esposo que ya murió, pues era el que manejaba las finanzas de la casa y esto cómo la podía afectar a ella, en tanto pues ella también trabajaba, también recolectaba el dinero y porque era solamente el esposo. Y un daño patrimonial en pues el resumen de esta sentencia, y es que ella en un principio no tiene una participación de los bienes conjuntos de la sociedad de hecho. Entonces, pues, de esa manera sí se puede sentir violentada como mujer. Claro que sí, Saris. Y mira que con todo esto estamos acercándonos a una noción clave que es la cuestión de la discriminación. Y aquí es donde vemos la violencia de género sobre todo más latente. La CEDAW, que es el marco normativo, digamos, internacional y todo el sistema interamericano de derechos humanos, pues da cuenta de cómo este tipo de violencias discriminatorias están presentes a lo largo de todas las esferas de la vida. Quisiera recoger un poco la definición de discriminación que trata la CEDAW, que es la siguiente. Viene del artículo 3 de la Convención en contra de todas las formas de la discriminación de la mujer. Entonces, discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción hecha con base al sexo que tenga efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, los derechos humanos, libertades fundamentales en todas las esferas de la vida. Entonces, aquí vemos que de por sí en el plano social y cultural, Dolores se enfrenta pues a un sistema patriarcal muy fuerte en donde no se le reconoce su participación de igual forma en los asuntos y en la casa, en el rol del hogar, al igual que Hernando, y en especial se reconoce por parte del sistema legal o en el caso particular de este segundo juez que negó la sociedad de hecho, cómo hay unos imaginarios y unos sesgos rondando alrededor de la figura de la mujer y cómo a partir de ellos se terminan generando decisiones o fallos en medio de todo injustos y no conforme al derecho, porque para este juez, insistimos bastante en esto, no era igual, o sea, no eran condiciones de igualdad las labores que desarrollaba Dolores frente a las labores que desarrollaba Hernando, y esto suscita también muchas preguntas. De la misma forma, pues llamar también la atención que la CEDAW ha trabajado en las recomendaciones 13, 21 y 34, cuestiones como igualdad en la remuneración económica, es decir, en materia de trabajo, también sobre los derechos de las mujeres rurales, porque en este contexto rural, pues las particularidades en materia de acceso, de ciertos accesos a ciertos saberes, incluso jurídicos, puede llegar a ser un poco más limitado, y las nociones familiares, cómo se deben comprender estas relaciones otras de familia que no comprenden únicamente la noción tradicional de familia, matrimonial, relación hombre y mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también lo queremos destacar bastante. No sé, Saris, digamos, tú qué pienses al respecto de estas cosas y quisiera ya para ir, digamos, eh, aunando nuestras propias opiniones, nuestras propias frases, como traer también a colación a Rita Segato y sus nociones de economía simbólica, ¿no? Cómo a partir de, digamos, ciertas decisiones judiciales o de la aceptación social de disponer y cosificar los cuerpos de las mujeres, se permiten bastantes traspasos hacia ellas, insisto, bastantes violaciones y por supuesto, pues un sistema que al final y al cabo no terminaría garantizándoles
una vida digna en medio de todo, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras empezar a contar tu opinión. Sí, pues no, es eso. Creo que es un tema que hay muchas sentencias con estos casos y, y pues uno se sorprende cada vez. O sea, no es como que haya una repetición sistemática de los casos y a uno ya le da igual, sino que también como mujer te preocupa, te sorprende, lo lees nuevamente y ves una cosa nueva, otra cosa nueva. Entonces, creo que es un tema muy interesante de abordar, muy fuerte también de abordar, pero, pero pues me alegro como de poderlo analizar también desde un enfoque como categoría de género, que creo que uno puede ver la complejidad y la magnitud y la gravedad de estos temas y también puede ver el interés que hay, por ejemplo, desde otras disciplinas como la psicología social, que es un campo que estudia sobre todo este tema, lo que venías hablando de la violencia simbólica, de los estereotipos, de cómo ha sido la construcción en la historia, a lo largo de la historia de las mujeres. Y creo que pues estas dos disciplinas, tanto el derecho como la psicología y otras, podrían unificarse muy bien y hacer equipo en ese sentido. Y esto lo digo porque pues precisamente la psicología también tiene una larga trayectoria en todo esto que ha sido la transformación de las familias y creo que podría aportar mucho, mucho desde ahí. Y también desde los daños, o sea, el derecho acá, por ejemplo, trata mucho lo que es el daño patrimonial, el daño económico, el daño psicológico también lo trata. Y creo que la psicología, pues si estuviera inmersa casi que en todos los casitos, pues podría acercarse más al testimonio de la persona como tal y poder decir, bueno, acá sí hubo un daño psicológico, que yo creo que en la mayoría de los casos puede haber una implicación psicológica eh, casi siempre, pues siempre diría yo, para la mujer. Entonces eso. Sí, muy interesante todo lo que mencionas. También quisiera rescatar un poco la cuestión de la violencia simbólica, que también me mencionaste un poquito, y en especial porque en todo tipo de esferas públicas, y tanto en el derecho como incluso en las esferas más privadas, como puede llegar a ser la familia, pues hay muchos discursos preponderantes ahí. Digamos, encontrábamos a lo largo de toda la exposición del caso que habían usos de ciertas palabras que tenían una connotación peyorativa y negativa, y esta connotación peyorativa y negativa iba también anclada con un rol femenino. Digamos, son meros sentimentalismos, es una mera cuestión de labores domésticas, eran expresiones que usaban en particular dentro del caso. Y nos suscitaban muchas preguntas, como, bueno, si bajo esos sesgos y bajo esos discursos nos manejamos, ¿cómo construimos una visión de mundo? ¿Cómo se crean realidades, ya sea injustas o transformarlas para que sean justas para todas las mujeres, y entendiendo también mujer no solo desde un sentido biológico, sino desde toda la cuestión de género, desde una perspectiva de género más clara y desde todas las formas posibles de habitar esta noción de ser mujer, que siempre son contradictorias, nunca son completas. Entonces, eh, rescatar bastante ese tipo de temas y nada, Saris, yo creo que esta sería por el momento como nuestras reflexiones finales sobre el caso. No sé si quieras, digamos, dar unas palabras ya para cerrar completamente y pues muchísimas gracias por este pequeño Sí, conversatorio. que estos temas y que la violencia de género ojalá nos acerque cada vez más y también nos acerque a todas las mujeres, sea el caso que vivan, pero pues como contarlo, ¿no? Creo que casi que todos los casos entran, pues, y merecen ser escuchados y analizados desde esta perspectiva. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todas, todos por escucharnos Ya, y hasta luego, que estén bien. tarde. Chao, chao.